Cierra los ojos e imagina un mundo donde tu posición durante la intimidad podía significar la diferencia entre honor y exilio, entre respeto y ejecución. La antigua Roma no era el paraíso sexualmente liberado que te han hecho creer. La verdad es mucho más siniestra, mucho más calculada y perturbadoramente estratégica. Lo que estás a punto de oír destruirá cada mito romantizado que Hollywood te ha vendido sobre togas y termas. La realidad detrás de la política sexual romana era un arma, una herramienta de control absoluto, y las consecuencias de romper sus reglas no. Escritas eran devastadoras más allá de la imaginación. La mayor mentira jamás contada sobre la antigua Roma es que aceptaba el amor entre hombres. No lo hacía. Lo que Roma aceptaba era la dominación disfrazada de deseo, el poder envuelto en pasión, el control enmascarado como consentimiento. En el vasto imperio que conquistó continentes, un código secreto gobernaba cada encuentro íntimo entre varones. Este código no tenía nada que ver con la atracción y todo que ver con la jerarquía. Tu valor social no se medía solo por tu riqueza o tus victorias militares. Se determinaba por algo mucho más invasivo, la posición que ocupabas cuando las puertas del dormitorio se cerraban. La élite de Roma vivía según una filosofía tan brutal en su simplicidad que desafía la comprensión moderna. No existían palabras en su lengua para lo que llamamos orientación. En cambio, operaban bajo un sistema binario de dominación, el penetrador y el penetrado, el conquistador y el conquistado, el ciudadano y el objeto. Si ocupabas la posición dominante, la sociedad celebraba tu virilidad, pero si te sometías, si permitías que te usaran de la manera que ellos asociaban con las mujeres, te convertías en algo menos que humano a sus ojos. Te transformabas de ciudadano a advertencia viviente de la noche a la mañana. Imagina los salones de mármol del Senado, donde hombres con túnicas blancas inmaculadas debatían el futuro de la civilización. Estos mismos hombres poseían seres humanos, almas esclavizadas cuyos cuerpos existían únicamente para el placer de sus amos. Un ciudadano romano de estatus podía convocar a cualquier esclavo varón a sus aposentos sin preguntas, sin consecuencias, sin la más mínima preocupación por el consentimiento. Esto no se consideraba un comportamiento desviado. Era lo esperado, lo normalizado, tejido en la esencia misma de la masculinidad aceptable. La humanidad del esclavo se evaporaba en el momento en que el deseo de su amo surgía. Se convertía en un instrumento, un recipiente, una herramienta para ser usada y desechada cuando se hubiera alcanzado la satisfacción. Pero aquí es donde la lógica retorcida revela su verdadero rostro. Ese mismo ciudadano que violaba casualmente a sus esclavos enfrentaría la aniquilación social si se difundían rumores de que él mismo se había sometido alguna vez a otro hombre. El acto en sí no era el delito, la posición lo era. La moralidad romana no se preocupaba por a quién llevabas a la cama, se preocupaba por quién te llevaba a la cama a ti. La dominación era divina, la sumisión era muerte, la obsesión cultural con la jerarquía sexual alcanzó niveles de absurdidad que serían cómicos si no fueran tan trágicos. Los filósofos pasaban horas elaborando argumentos sobre la importancia cósmica de la posición penetrativa. Escribieron tratados comparando a los hombres pasivos con organismos enfermos que infectaban el cuerpo de la República. Un pensador prominente declaró que un hombre que se sometía a otro había cometido traición contra su propia masculinidad, un crimen peor que la cobardía en batalla porque era una degradación voluntaria. No era doctrina religiosa lo que impulsaba su odio. El cristianismo aún no había tomado el control de la conciencia romana. Era una obsesión puramente secular con las dinámicas de poder. La élite romana adoraba la fuerza, la conquista, la dominación. Sus dioses libraban batallas cósmicas por la supremacía. Sus emperadores se presentaban como deidades vivientes. Cada aspecto de su cultura reforzaba un solo mensaje: sé el conquistador o conviértete en el conquistado. No había punto medio, no había igualdad, no existía el concepto de asociación mutua en ningún contexto, y mucho menos en el dormitorio. La doble moral alcanzó su máxima hipocresía en el propio palacio imperial. Considera al emperador Adriano, recordado por la historia como uno de los buenos emperadores, un gobernante sabio y culto.
Cuando su joven amante Antino se ahogó misteriosamente en el Nilo, el dolor de Adriano destrozó la fachada de liderazgo estoico. Lloró en público, encargó cientos de estatuas que representaban la belleza del muchacho, lo declaró un dios y construyó ciudades en su nombre. Roma toleró esta elaborada muestra de devoción entre personas del mismo sexo porque todos entendían la regla tácita. Adriano era el emperador, la fuerza dominante absoluta, y Antino estaba eternamente por debajo de él en estatus, edad y poder. Su relación, por amorosa que fuera, nunca amenazó la jerarquía social. Ahora contrástalo con el emperador Nerón, quien escandalizó a Roma al casarse con un liberto llamado Esporo en una ceremonia pública donde Nerón se vistió de novia. El imperio estalló en burlas, los comediantes crearon chistes venenosos. Los enemigos políticos utilizaron el incidente como arma. Los historiadores lo registraron con desprecio goteante. ¿Por qué? Porque Nerón se colocó simbólicamente en la posición subordinada, femenina. Había violado el código masculino sagrado. Se había hecho penetrable, vulnerable, menos que un hombre romano adecuado. Sus sentimientos genuinos por Esporo eran irrelevantes. El crimen social era posicionarse como algo distinto de la fuerza dominante incondicional. El vocabulario que los romanos usaban para describir a los hombres pasivos revela la profundidad de su desprecio. Los llamaban sinaedus, un término cargado de implicaciones de enfermedad, corrupción y contaminación social. Ser etiquetado como sinaedus no era un insulto del que pudieras recuperarte, era una ejecución social. Tu testimonio perdía valor en los procesos legales. Tus relaciones comerciales se derrumbaban. Antiguos amigos se negaban a ser vistos contigo. Te volvías invisible mientras seguías respirando, un fantasma que deambulaba por las calles de una ciudad que había borrado tu existencia sin matar tu cuerpo. Pero los arquitectos de este sistema brutal no estaban satisfechos con la vergüenza social. Necesitaban dientes legales para imponer su jerarquía. Entra en escena la Lex Scantinia, una de las regulaciones más temidas del derecho romano. El texto exacto se ha perdido en la historia, pero las referencias antiguas pintan un cuadro claro de su propósito: criminalizar la pasividad sexual entre ciudadanos libres. La ley no apuntaba a los esclavos violados por sus amos. No castigaba al compañero dominante en ningún encuentro. Apuntaba específicamente, con saña y de manera exclusiva, a los hombres romanos libres que permitían ser penetrados. Las penas eran devastadoras. Una condena podía significar la pérdida de la ciudadanía, la identidad fundamental de cualquier romano. Sin ciudadanía perdías el derecho a votar, a poseer propiedades, a realizar contratos legalmente vinculantes, a casarte según la costumbre romana. Te convertías en un fantasma legal, ocupando el mismo estatus degradado que los libertos y los extranjeros. En los casos extremos, el castigo escalaba al exilio de la propia Roma, el destierro del único mundo que importaba. Y en las instancias más severas, la ejecución ofrecía una solución final y permanente al problema de la pasividad masculina. Imagina vivir bajo un sistema así. Cada momento íntimo cargaba con el peso de una posible ruina. Cada relación requería un cálculo cuidadoso de las dinámicas de poder. Incluso los actos consensuados entre adultos, realizados en absoluta privacidad, podían destruir toda tu existencia si se descubrían. Los vecinos se convertían en posibles informantes. Los rivales políticos contrataban espías para descubrir información comprometedora. Un solo antiguo amante, descontento, podía usar rumores como arma para aniquilar tu reputación, sin aportar una pizca de evidencia. La paranoia que esto generaba era asfixiante. Un relato histórico describe cómo el simple rumor de que el general Pompeyo se había sometido a otro hombre cuando era joven casi descarriló su carrera política décadas después. No importaba que hubiera conquistado territorios para Roma, que hubiera dirigido ejércitos a la victoria, que hubiera acumulado riqueza e influencia. Una sola acusación, no probada sobre su posición sexual en su juventud, amenazó con borrar todo lo que había logrado. El rumor nunca fue confirmado, pero el daño permaneció como una mancha imposible de borrar. Esta instrumentalización de la sexualidad convirtió la política del dormitorio en estrategia de campo de batalla.
Los políticos ambiciosos empleaban acusaciones sexuales contra sus rivales con precisión calculada. Si querías destruir a un oponente, no necesitabas demostrar corrupción o incompetencia militar. Solo necesitabas sembrar dudas sobre su masculinidad, insinuar que quizá en algún momento de su pasado había ocupado la posición equivocada durante un encuentro íntimo. Fuera verdad o mentira, la mera acusación podía ser fatal. El aspecto más perturbador de este sistema era su absoluta indiferencia hacia el consentimiento. Un ciudadano libre obligado a someterse mediante violencia o coerción enfrentaba las mismas consecuencias sociales y legales que alguien que participaba voluntariamente. La ley y la sociedad no preguntaban si habías elegido someterte, solo les importaba que la sumisión hubiera ocurrido. Esto creaba un escenario de pesadilla en el que las víctimas de agresión sexual enfrentaban castigos iguales o incluso superiores a los de sus atacantes. Hablar de la violación significaba admitir pasividad, lo que equivalía a un suicidio social. Así que innumerables hombres sufrieron en silencio, atrapados entre el trauma y el terror de ser expuestos. La hipocresía alcanzó su punto máximo en los escritos filosóficos de la época. Séneca, el renombrado filósofo estoico, escribió extensamente sobre la pureza moral y la importancia del autocontrol racional. Condenó a los hombres que actuaban como mujeres en los términos más duros, llamándolos enemigos de la propia naturaleza. Sin embargo, este mismo Séneca sirvió como consejero de Nerón, el emperador que se casó públicamente con hombres y vistió trajes nupciales. Fue testigo, quizá incluso facilitador, de los mismos comportamientos que condenaba en sus escritos. La contradicción no parecía inquietarlo. Quizá entendía lo que todos en los círculos de poder de Roma sabían: las reglas existían para controlar a las masas, no para restringir a la élite. Esto nos lleva a la incómoda realidad de que la política sexual romana nunca trató de la moralidad en ningún sentido significativo. Se trataba de control social, de mantener jerarquías rígidas, de asegurar que cada persona conociera su lugar en el orden establecido. El cuerpo de un ciudadano romano era declarado sagrado, inviolable, protegido por la ley y la costumbre. Pero esa protección tenía un matiz crucial. Sagrado mientras él siguiera siendo el violador, nunca el violado. En el momento en que esa dinámica se invertía, en el instante en que el cuerpo de un ciudadano se volvía accesible a la dominación de otro, todas las protecciones desaparecían. El sistema generaba paradojas, particularmente crueles para los jóvenes de familias ciudadanas. La cultura romana celebraba la belleza masculina, llenando los espacios públicos con esculturas de formas masculinas idealizadas. Los jóvenes en su adolescencia y primeros 20 años eran considerados la cúspide de la perfección estética. Sin embargo, estos mismos muchachos, alabados por su apariencia, eran enseñados a creer que recibir atención sexual de otros hombres destruiría su futuro. Existían en un estado de amenaza permanente, objetificados por las miradas de hombres adultos, mientras se les advertía que actuar sobre cualquier deseo sería catastrófico. El mensaje era claro: puedes ser observado, deseado, incluso perseguido, pero nunca debes ceder, nunca someterte, nunca permitir que te coloquen en la posición femenina. Para la población esclavizada la pesadilla era ineludible. Comprados o capturados, a menudo en la infancia, no tenían derecho legal a rechazar los avances de sus dueños. Se esperaba que proporcionaran servicios sexuales junto con labores domésticas, servicio militar, trabajo agrícola o cualquier cosa que sus amos exigieran. Y si más tarde eran liberados, los recuerdos de su abuso todavía podían ser usados en su contra en la sociedad libre. Los antiguos esclavos que habían sido victimizados de jóvenes a veces eran objeto de burla en la adultez por haber ocupado posiciones pasivas, como si hubieran elegido su propia explotación. La evidencia arqueológica ofrece un retrato vívido de esta cultura. Los grafitis de Pompeya, preservados por la ceniza volcánica, incluyen fanfarronadas groseras sobre conquistas sexuales e insultos, igualmente groseros que acusaban a los rivales de pasividad. Vasijas y murales representan actos sexuales con detalle explícito, casi siempre mostrando desequilibrios de poder claros. Amos con esclavos, hombres mayores con jóvenes, ciudadanos con no ciudadanos.
Las imágenes de parejas iguales, de placer mutuo, de algo que se asemeje a conceptos modernos de equidad sexual, brillan por su ausencia. Incluso el arte hablaba el lenguaje de la dominación. Los textos médicos de la época revelan otra capa de la obsesión. Los médicos romanos escribían sobre cómo identificar a los hombres que practicaban comportamientos pasivos, afirmando que podían detectar signos físicos de tal actividad. Estos diagnósticos eran disparates pseudocientíficos, pero alimentaban la paranoia, creando la impresión de que tu propio cuerpo podía traicionar tus secretos. La simple idea de que los doctores buscaran pruebas de sumisión añadía otra dimensión de vigilancia a un sistema ya de por sí opresivo. Las dimensiones religiosas eran igualmente complejas. Los dioses romanos participaban en encuentros entre personas del mismo sexo en la mitología, pero siempre sin excepción, las figuras divinas ocupaban la posición dominante. Júpiter podía seducir a Ganimedes, pero la dinámica de poder nunca era ambigua. El dios seguía siendo dios, el mortal seguía siendo mortal. Estos mitos reforzaban, en lugar de desafiar, la jerarquía social. Incluso el deseo divino operaba dentro del marco de dominación y sumisión. A medida que Roma expandía sus fronteras, se encontraba con culturas que tenían actitudes diferentes hacia la sexualidad. Las ciudades-estado griegas tenían sus propios sistemas complejos, incluyendo relaciones institucionalizadas entre hombres adultos y adolescentes, pero incluso esas operaban bajo jerarquías de mentoría. Cuando Roma absorbió estos territorios, impuso sus propias normas sexuales con la misma brutalidad que aplicaba a la ocupación militar. El mensaje era claro: puedes hablar tu lengua, adorar a tus dioses locales, pero cuando se trata de la política íntima de la masculinidad, te ajustarás a los estándares romanos o enfrentarás las consecuencias. La transición al cristianismo trajo sus propios cambios, pero la transformación fue más gradual y complicada de lo que sugiere la historia popular. Las primeras comunidades cristianas sí condenaban ciertas prácticas sexuales, pero la obsesión romana con la posición y la jerarquía social ya había creado siglos de represión. El cristianismo no inventó la vergüenza sexual en el mundo romano, heredó un sistema ya construido sobre vigilancia, castigo y la instrumentalización del deseo. La nueva religión simplemente reformuló los prejuicios existentes en términos teológicos, cambiando preocupaciones sobre jerarquía social por preocupaciones sobre juicio divino. Pero antes de que la moral cristiana remodelara las actitudes romanas, hubo momentos de resistencia. Poetas escribieron versos codificados que celebraban amores que desafiaban las expectativas sociales. Algunos historiadores creen que ciertos romanos adinerados formaron comunidades privadas, donde las reglas habituales se suspendían en silencio, espacios donde podía existir una asociación genuina, lejos del escrutinio público. Estos refugios, de haber existido, eran frágiles y secretos, siempre vulnerables a la exposición y la destrucción. No representaban una contracultura, sino un intento desesperado de esculpir humanidad dentro de un sistema inhumano. La trágica ironía es que la obsesión de Roma con la jerarquía sexual pudo haber intensificado los deseos que buscaba suprimir. El simple hecho de convertir la pasividad en algo prohibido y vergonzoso probablemente la volvió más intrigante para algunos. Los elaborados sistemas de vigilancia sugerían que el comportamiento era lo suficientemente común como para requerir una supervisión constante. Los interminables tratados filosóficos que condenaban a los hombres pasivos implicaban que el fenómeno era tan extendido como para preocupar a los intelectuales. No construyes una maquinaria social masiva para controlar algo que rara vez ocurre. Esto sugiere una verdad que las autoridades romanas jamás admitirían. El deseo humano no puede ser legislado hasta desaparecer. Atracción, afecto, amor, anhelo, todo surge independientemente de los códigos legales y de las consecuencias sociales. Al crear castigos tan brutales, Roma no eliminó la atracción entre hombres, simplemente aseguró que esos sentimientos jamás pudieran expresarse de manera segura, abierta o con reconocimiento mutuo de humanidad. Obligó al deseo a esconderse bajo tierra, donde se pudría entre la vergüenza y el miedo. El legado final de la política sexual romana es la demostración de cómo las estructuras de poder colonizan
incluso los aspectos más íntimos de la vida humana. El imperio que construyó carreteras y acueductos, que codificó leyes y organizó ejércitos masivos, también construyó sistemas elaborados para controlar cómo las personas se tocaban detrás de puertas cerradas. Entendían que la verdadera dominación requiere regulación de los cuerpos, supervisión del placer, vigilancia del deseo. Controla el dormitorio y controlarás al ciudadano. Así que cuando escuches afirmaciones de que la antigua Roma era aceptante o progresista respecto a la sexualidad entre hombres, recuerda el panorama completo. Roma no aceptaba el amor entre iguales, aceptaba la explotación de subordinados. Toleraba el deseo solo cuando se canalizaba a través de jerarquías de poder. Permitía ciertos actos físicos mientras criminalizaba a otros basándose exclusivamente en quién dominaba a quién. Esto no era libertad, era control disfrazado de tolerancia. La pregunta que debemos enfrentar es cuánto de ese legado sigue moldeando las actitudes modernas. Nos gusta pensar que hemos evolucionado más allá de la brutalidad romana, pero elementos de su política sexual resuenan a lo largo de los siglos. La ansiedad persistente sobre la masculinidad y la penetración, la forma en que las posiciones sexuales aún cargan significado social, los dobles estándares que castigan algunas expresiones sexuales mientras celebran otras. Estos no son reliquias romanas, son herencias vivas, adaptadas y transformadas, pero nunca completamente abandonadas. Si fueras transportado a Roma, armado con valores modernos sobre el consentimiento y la igualdad, serías peligroso. No porque fueses a cometer violencia, sino porque cuestionarías los supuestos fundamentales que sostenían su sociedad. Preguntarías por qué la posición importa más que la asociación. ¿Por qué la dominación merece elogio mientras la sumisión gana castigo? ¿Por qué el amor entre iguales amenaza la estabilidad? Y esas preguntas, en la antigua Roma, te marcarían como un tonto o un revolucionario. Los hombres que vivían bajo este sistema no eran todos monstruos o víctimas. La mayoría simplemente navegaba el único mundo que conocía, intentando sobrevivir en una cultura que convertía en armas sus momentos más íntimos. Algunos sin duda cuestionaban la lógica, sentían la injusticia, reconocían la hipocresía, pero hablar significaba la destrucción, así que guardaban silencio, cargando sus dudas como secretos que nunca podían compartirse. Esta historia no es antigua ni irrelevante. Es un estudio de caso sobre cómo las sociedades utilizan la sexualidad como herramienta de ingeniería social. Demuestra lo que ocurre cuando las estructuras de poder colonizan el deseo, cuando las jerarquías políticas invaden los dormitorios, cuando las leyes intentan regular la complejidad ingobernable de la conexión humana. El régimen sexual romano fue extremo, pero su lógica subyacente que ciertos tipos de deseo amenazan el orden social y deben ser controlados ha aparecido repetidamente a lo largo de la historia humana, con disfraces distintos pero con propósitos similares. La evidencia arqueológica, los fragmentos legales, las referencias literarias, las representaciones artísticas, todas estas fuentes cuentan una historia de opresión sistemática construida sobre dinámicas de poder generizadas. Revelan una civilización que logró notables hazañas arquitectónicas y militares mientras creaba pesadillas íntimas para incontables individuos. Nos muestran que el progreso en unas áreas no garantiza humanidad en otras, que una sociedad puede ser sofisticada y salvaje al mismo tiempo. Lo que hace particularmente escalofriante la política sexual de Roma es su naturaleza calculada. No se trataba de crueldad espontánea ni de prejuicio aleatorio. Era opresión sistemática, teorizada, codificada legalmente, justificada filosoficamente. Intelectuales elaboraron argumentos para sostenerla. Artistas crearon propaganda que la apoyaba. Los ciudadanos internalizaron su lógica tan profundamente que se vigilaban entre sí sin requerir intervención gubernamental constante. El sistema se sostenía por sí mismo, reproduciéndose mediante la presión social, el miedo a la exposición y la promesa de que la conformidad sería recompensada mientras la desviación sería aniquilada. Y aún así, siendo los seres humanos lo que son, las conexiones surgieron de todos modos. El amor encontró formas de existir en los márgenes, codificado en la poesía, oculto en momentos privados,
expresado a través de miradas y gestos que no dejaron evidencia para que los historiadores la analizaran. La intensidad de la represión sugiere la persistencia del deseo que intentaba aplastar. No necesitas una vasta maquinaria legal y social para impedir comportamientos que rara vez ocurren de forma natural. El elaborado sistema romano para controlar la sexualidad masculina atestigua su propio fracaso al eliminar lo que más temía. Y aquí estamos, siglos alejados de los salones de mármol y los baños, examinando las ruinas de un régimen sexual que trató de regular el deseo mediante el miedo. La cuestión no es si hemos superado completamente ese legado. Claramente, no lo hemos hecho. La cuestión es si estamos dispuestos a reconocer los ecos, a identificar las formas en que los patrones antiguos de control aún moldean actitudes modernas, a construir algo genuinamente distinto en lugar de simplemente rebrandear viejas jerarquías con lenguaje contemporáneo. Roma cayó eventualmente, conquistada por fuerzas que sus fundadores no podían imaginar, pero las ideas sobreviven a los imperios. La noción de que ciertas expresiones de sexualidad amenazan el orden social, de que la posición importa más que la asociación, de que la dominación merece celebración mientras la sumisión merece vergüenza. Estos conceptos sobrevivieron al colapso del imperio y se adaptaron a nuevos contextos. Son cambiantes, modifican su apariencia mientras mantienen su naturaleza esencial. La historia de la sexualidad en la antigua Roma no es una curiosidad de una civilización muerta, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando los sistemas de poder colonizan la intimidad, cuando las jerarquías sociales invaden los espacios privados, cuando el miedo se convierte en la fuerza que gobierna la conexión humana. Es un recordatorio de que el progreso no es inevitable, de que las sociedades pueden ser simultáneamente avanzadas y bárbaras, de que debemos cuestionar constantemente los supuestos no examinados que subyacen a nuestras propias reglas culturales sobre el deseo, los cuerpos y el placer. Piensa en lo que has escuchado. Considera la maquinaria elaborada que Roma construyó para controlar algo tan fundamentalmente humano como la atracción física. Reflexiona sobre las vidas dañadas o destruidas por un sistema que medía el valor humano mediante la posición sexual. Y luego pregúntate, ¿qué ecos de ese sistema aún moldean nuestro mundo? ¿Qué supuestos heredamos sin cuestionarlos? ¿Qué jerarquías mantenemos sin examinar sus orígenes? Esta historia plantea preguntas incómodas que exigen respuestas honestas. ¿Habrías conformado para sobrevivir? ¿Habrías aplicado reglas que dudabas en privado? ¿Habrías arriesgado todo para vivir auténticamente o habrías hecho compromisos que te permitieran resistir? No hay respuestas fáciles y juzgar a través de los siglos se complica por la imposibilidad de imaginar verdaderamente la vida en ese contexto. ¿Cuál es tu reacción honesta ante esta historia? ¿Cambia la forma en que entiendes el poder, la sexualidad o las civilizaciones antiguas? Deja tus pensamientos genuinos en los comentarios, la versión sin filtro, no lo que crees que se supone que debes decir. Esta historia es perturbadora porque es verdadera, porque revela hasta dónde llegan las sociedades para controlar a sus ciudadanos, porque demuestra que la injusticia puede ser elaborada, sistemática y normalizada. Los seres humanos en la antigua Roma no eran menos complejos que nosotros. Sentían deseo, conexión, anhelo, amor, pero vivían en un sistema que hacía peligrosos esos sentimientos, que los obligaba a categorías rígidas, que castigaba la desviación con consecuencias devastadoras. Su historia es un testimonio de la resiliencia humana frente a la opresión, pero también una advertencia sobre los costos de sistemas construidos sobre la dominación y el control. La verdad sobre la sexualidad romana no es simple ni cómoda, no encaja limpiamente en narrativas modernas sobre progreso o decadencia. Es desordenada, contradictoria, violenta y humana. Nos recuerda que la historia nunca trata solo del pasado, trata de comprender los cimientos del presente, reconocer la herencia que llevamos y decidir qué conservar y qué dejar atrás de manera definitiva. La introducen físicamente en la oscuridad absoluta de la cámara subterránea, y aquí reside la crueldad más refinada y psicológicamente devastadora del sistema. Junto a ella, los ejecutores dejan
deliberadamente un pequeño cuenco de cerámica con agua y un puñado de granos de maíz tostado. No es un acto de piedad religiosa ni de misericordia humana. Es una tortura calculada, diseñada específicamente para prolongar su agonía consciente varios días más. Es darle esperanza mientras se la arrebatan. Es forzarla a elegir entre morir de sed rápidamente o prolongar el horror bebiendo agua que solo extenderá su sufrimiento. La entrada de la cámara se sella meticulosamente con rocas pesadas y barro húmedo que se endurece como cemento. El último rayo de luz desaparece. El silencio se hace absoluto, tan denso que puede escucharse el latido de su propio corazón, acelerándose hasta el pánico. Allí abajo, en la oscuridad total que ningún ser humano debería experimentar, la mujer pasa por etapas predecibles de deterioro psicológico. Primero viene la desesperación activa. Grita hasta desgarrarse las cuerdas vocales, golpea las paredes de piedra con los puños hasta que la piel se desprende y los nudillos se fracturan. Rasguña la roca sellada con las uñas hasta que se rompen y sangran, dejando marcas de garras que nadie verá jamás. Después viene la negociación con lo divino. Promete servir mejor. Reza a todos los dioses cuyos nombres conoce, suplica perdón por pecados que quizás ni siquiera cometió. Luego llega la fase de delirio inducido por la hipoxia. El aire dentro de la cámara sellada se vicia progresivamente. El dióxido de carbono se acumula, el oxígeno disminuye. Comienza a tener alucinaciones auditivas. Escucha voces que no existen, ve luces que no están ahí. Finalmente viene la aceptación forzada. No por paz espiritual, sino por agotamiento físico total. Muere lentamente, agonizantemente, asfixiada por el aire envenenado, consumida por el hambre después de que el maíz se agota, deshidratada después de que el agua desaparece, enloquecida por la oscuridad perpetua y el aislamiento sensorial absoluto. Su cuerpo no se conserva en hielo glacial para ser adorado por generaciones futuras como las víctimas de la Capac. Ucha se pudre en la tierra húmeda, devorado por gusanos y insectos, destinado a ser olvidado completamente por la historia oficial. Y para el hombre involucrado, el amante que osó tocar lo intocable, el castigo trasciende su propia muerte y se expande como una plaga bíblica. Él es ejecutado públicamente, por supuesto, generalmente mediante métodos diseñados para el máximo dolor y humillación pública. Pero la ira del Sapa Inca es expansiva y contagiosa. La culpa se considera una mancha espiritual que contamina por proximidad familiar. Su esposa es asesinada. Sus hijos, sin importar cuán pequeños sean, son ejecutados para eliminar su linaje contaminado. Sus padres ancianos son eliminados. Incluso sus animales domésticos, las llamas y alpacas que pastaban en sus campos, son sacrificados ritualmente. Su vivienda es demolida sistemáticamente, piedra por piedra, hasta que no queda ni un solo muro en pie. Y finalmente, en un acto de venganza agrícola que garantiza el borrado permanente, sobre los restos de su hogar destruido y sus campos que alguna vez fueron fértiles, los funcionarios estatales esparcen cantidades masivas de sal mineral. La sal mata la fertilidad de la tierra, envenena el suelo, asegurándose de que durante generaciones nunca más crezca ni una sola brizna de hierba en ese lugar maldito. El mensaje transmitido a la población general es brutalmente claro y imposible de malinterpretar. El cuerpo de la mujer no le pertenece a ella misma, pertenece al Estado teocrático. Robarle al Estado inca lo que considera su propiedad sagrada no solo te mata a ti, sino que borra tu apellido, tu descendencia y tu existencia física de la faz de la tierra. El miedo, no la fe religiosa genuina, era el verdadero guardián de la virginidad masiva en el Tahuantinsuyo. Ahora saltemos abruptamente del pasado al presente. Salgamos de la niebla espesa de la leyenda andina y entremos en la luz fluorescente blanca y estéril de los laboratorios forenses del siglo XXI. Durante 5 siglos completos, la historia de la Saclacuna y la institución de la Capacucha fue contada exclusivamente por cronistas españoles con agendas colonialistas o por la tradición oral indígena teñida, inevitablemente de mitología y romantización. Relatos contaminados por propaganda política, misticismo religioso y distorsión temporal. Pero los muertos, resulta,
No pueden mentir cuando la ciencia sabe interrogarlos correctamente. La biología tiene memoria molecular. El cuerpo humano graba en sus tejidos un registro permanente de experiencias vividas. Hoy, la tecnología forense del siglo XXI nos permite interrogar a estas momias de maneras que ningún inquisidor colonial ni cronista del siglo XVI pudo imaginar. Los científicos contemporáneos han sometido los cabellos de la doncella de Yuyayaco y de otras momias infantiles a rigurosos análisis isotópicos utilizando espectrometría de masas de alta resolución. El cabello humano crece aproximadamente 1 centímetro cada mes, convirtiéndose efectivamente en una caja negra biológica, un registro químico permanente que documenta todo lo que la persona consumió, bebió y experimentó emocionalmente durante sus últimos meses de vida. Y los resultados científicos son absolutamente devastadores para la narrativa romántica. La ciencia forense ha destruido completamente la propaganda histórica del sacrificio voluntario y pacífico. Los marcadores químicos isotópicos en el cabello revelan un cambio drástico y documentable en la dieta, aproximadamente 12 meses antes de la muerte. Pasaron abruptamente de consumir principalmente tubérculos y granos ordinarios, la comida básica de campesinos andinos, a comer cantidades sustanciales de carne de llama y maíz refinado, la alimentación privilegiada exclusiva de la élite imperial. Esto confirma con precisión científica el momento exacto en que fueron arrancadas violentamente de sus familias, campesinas y encerradas permanentemente en el Aclahuasi. Pero el dato más escalofriante y psicológicamente revelador proviene del análisis hormonal del cortisol. Este marcador bioquímico, una hormona que el cuerpo humano segrega automáticamente en respuesta a estrés extremo, miedo paralizante y pánico existencial, muestra niveles estratosféricamente elevados en los últimos 3 a 6 meses de vida de estas niñas. No estaban tranquilas, no caminaban serenamente hacia la montaña sagrada con corazones llenos de fe religiosa pacífica y aceptación espiritual. Vivían aterrorizadas. Sus sistemas endocrinos gritaban químicamente en terror silencioso. Sabían que el final se aproximaba inexorablemente y sus cuerpos traicionaban el miedo que quizás intentaban ocultar externamente. Además, el análisis toxicológico confirma irrefutablemente la sedación química sistemática. Los niveles detectables de metabolitos de coca y alcohol en sus tejidos aumentaron exponencialmente, casi verticalmente, en las semanas inmediatamente previas a la muerte. No era simplemente un rito litúrgico ceremonial tradicional, era una necesidad operativa pragmática. El imperio tuvo que mantenerlas farmacológicamente en un estado de estupor narcótico profundo para que pudieran físicamente dar esos últimos pasos hacia la cumbre mortal sin derrumbarse psicológicamente, sin intentar escapar desesperadamente o sin resistirse violentamente en el último momento. La evidencia científica destruye la mitología. Estas no fueron mártires voluntarias caminando gozosamente hacia la trascendencia divina. Fueron víctimas drogadas, aterrorizadas y traicionadas por los adultos que juraron protegerlas. El legado de las Aquiacuna incluye una victimización que continuó incluso después del colapso del imperio. Cuando los conquistadores españoles llegaron en 1532, miraron los Aclahuas con una mezcla contradictoria de fascinación y horror performativo. Los llamaron públicamente casas del demonio y templos de la perversión pagana, pero su indignación moral era profundamente hipócrita y selectiva. Los invasores europeos desmantelaron el sistema inca de Aquiacuna. Sí, eso es técnicamente cierto, pero para muchas de estas mujeres, la pesadilla no terminó con la caída del Tahuantinsuyo. Simplemente cambió de arquitecto, cambió de torturador, cambió de sistema opresor. Los Aclahuasi fueron saqueados sistemáticamente durante la conquista. Las vírgenes del sol que no lograron escapar durante el caos de la invasión fueron tratadas como botín de guerra humano, repartidas literalmente como trofeos entre los soldados de Francisco Pizarro. Fueron violadas masivamente, esclavizadas como concubinas forzadas o, en el mejor de los casos desde la perspectiva colonial, obligadas a entrar en conventos católicos donde simplemente cambiaron una forma de clausura religiosa por otra estructuralmente idéntica,
pasaron de ser prisioneras de la teocracia andina a ser víctimas de la brutalidad colonial española. Su voz fue silenciada violentamente 2 veces en la historia. Primero por el hielo de las montañas sagradas y luego por la tinta de los cronistas europeos que ni siquiera consideraban sus experiencias dignas de documentación detallada. Déjenme ser absolutamente claro sobre algo fundamental. El imperio incaico fue, sin ninguna duda, una de las civilizaciones más impresionantes y organizativamente sofisticadas que la humanidad ha conocido en toda su historia. Dominaron técnicas de construcción en piedra que aún hoy desafían la explicación completa. Domesticaron uno de los ambientes más hostiles del planeta, transformando montañas verticales en jardines agrícolas productivos. Organizaron un estado eficiente con sistemas de contabilidad complejos, redes de caminos que rivalizaban con Roma y una burocracia que funcionaba sin escritura alfabética. Pero esa grandeza arquitectónica monumental, esa eficiencia administrativa impresionante, se construyó literalmente sobre un fundamento de control social absoluto, donde la vida humana individual era sistemáticamente reducida a simple combustible orgánico para alimentar la maquinaria implacable del Estado teocrático. No podemos admirar las piedras perfectamente talladas de Machu Picchu sin reconocer simultáneamente que el mismo sistema que produjo esa belleza arquitectónica también produjo las momias, congeladas de niñas aterrorizadas en cumbres de 6.000 metros. Hoy Juanita y los otros niños del hielo, esos testigos involuntarios de una época brutal, permanecen sentados en sus vitrinas de museo, climatizadas con precisión científica. La piel sigue intacta después de medio milenio. Los ojos permanecen cerrados como si simplemente estuvieran durmiendo. Son los testigos silenciosos y eternos de una era histórica en la que la belleza física no era considerada un regalo divino ni una bendición genética, sino una sentencia de muerte ineludible, en la que nacer hermosa significaba que tu cuenta regresiva hacia el sacrificio comenzaba. En el momento de tu primera menstruación, a menudo nos resulta psicológicamente reconfortante idealizar el pasado precolombino, envolverlo en el misterio seductor de ruinas, cubiertas de musgo y objetos de oro reluciente. Construimos narrativas románticas sobre civilizaciones en armonía con la naturaleza o espiritualmente superiores, pero a menudo, es nuestra obligación moral como seres humanos conscientes mirar directamente a los ojos de la historia sin parpadear y reconocer honestamente la brutalidad sistemática que se esconde detrás de las máscaras hermosas de la religión organizada y el poder político absoluto. Los dejo con una pregunta para reflexionar esta noche mientras intentan conciliar el sueño. ¿Creen genuinamente que el sacrificio de estos niños, inocentes realmente, trajo paz duradera al imperio? ¿O fue simplemente la herramienta definitiva del terror estatal, diseñada meticulosamente para mantener a una población entera de millones de personas de rodillas, paralizada por el miedo de que sus propias hijas pudieran ser las siguientes elegidas? Miren sus rostros preservados, una vez más en las fotografías que circulan por internet. Esos rostros que parecen estar simplemente durmiendo después de 500 años. Y díganme honestamente, ¿qué ven cuando miran esas mejillas perfectamente conservadas y esos párpados cerrados? ¿Ven devoción divina voluntaria? ¿O ven miedo humano primordial congelado en el tiempo? ¿Qué harías tú si fueras el padre o la madre de una de estas niñas? ¿Entregarías a tu hija para asegurar privilegios sociales y protección imperial? ¿O te resistirías sabiendo que la resistencia significaría la aniquilación total de tu familia entera? ¿Existe realmente el sacrificio voluntario cuando la alternativa es la muerte de todos los que amas? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles ni reconfortantes, y esa incomodidad moral, esa imposibilidad de reconciliar, la admiración por la civilización inca con el horror por sus prácticas sacrificiales, es precisamente el punto. La historia humana no es una narrativa simple de buenos contra malos, de civilizados contra bárbaros, de ilustrados contra primitivos. Es infinitamente más compleja, más moralmente ambigua, más perturbadora. Las Acliacuna merecen que su silencio de 500 años finalmente tenga voz en nuestro presente. Merecen que su historia
sea contada sin romantizaciones, convenientes ni omisiones estratégicas. Merecen que recordemos no solo las piedras perfectamente talladas del imperio que las consumió, sino también el precio humano que esas piedras costaron. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue esto religión o fue esto control social disfrazado de teología? ¿Dónde trazamos la línea entre fe y manipulación? Déjenme sus pensamientos más honestos en los comentarios. No quiero respuestas políticamente correctas. Quiero saber qué sienten realmente cuando confrontan esta verdad histórica incómoda.